Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Yo creo que lo han explicado muy bien tanto Jorge como Carolina. Esto es básicamente lo que somos. Podemos está poniendo en práctica y reedita por segundo año la Universidad de Verano, fiel al espíritu que nos ha impulsado desde el principio, que para nosotros tiene que ver fundamentalmente con el ejercicio serio, abierto y honesto de la discusión y del análisis político, del cual se derivan luego nuestras apuestas políticas, que nos parece que han permitido abrir un ciclo político de cambio en España que no se ha terminado, pero que ya deja sentir sus efectos. No son el resultado de ninguna mano negra, ni son el resultado de un laboratorio, ni son el resultado que haya caído del cielo, ni son el resultado de una crisis, son el resultado de discusiones políticas amplias y honestas que han ido entroncando con una voluntad aún no mayoritaria, pero sí muy representativa, de mucho calado, de cambio político en España. Para nosotros, la Universidad de Verano es la continuación de un trabajo de reflexión y de actualización política de qué Podemos para el futuro, cuál es el Podemos que en el futuro está en condiciones de gobernar España y de producir un cambio en nuestro país para hacerlo más justo, más democrático y más soberano. Esta discusión, digamos que es una conversación que va por etapas. La escuchasteis ya, algunos de quienes estáis aquí, pues en la Universidad de Verano del año pasado, en la que ya apuntábamos algunas de las ideas que luego habéis visto cómo se han desarrollado durante este año y otras que nos hubiera gustado poder desarrollar más si se hubiera calmado el ciclo electoral. La visteis también en las discusiones en el curso de verano de la Universidad Complutense del Escorial, en la que en abierto pudimos intercambiar algunas de las valoraciones o de los análisis sobre qué iba a ser Podemos. Las habéis visto, en fin, incluso en una película en la que salimos discutiendo en abierto, creo con una honestidad que no se puede permitir ninguna fuerza política, discutiendo en los espacios internos de la misma forma que discutimos en los espacios en abierto. La diferencia, por tanto, de nuestra universidad de verano o de posverano ya casi con las universidades de verano de las formaciones políticas tradicionales son, en primer lugar, que creemos humildemente que las nuestras sí se aprende. En segundo lugar, que no ocultamos las dudas, las discusiones, los debates o las inquietudes que tenemos hacia el futuro. Y, en tercer lugar, que no es una universidad hacia adentro. No es un proceso en el cual los militantes discuten entre sí sobre las cosas que ya traen aprendidas de casa y cuando salen están más de acuerdo en esas mismas ideas. No es un proceso en el cual los dirigentes establecen una línea que después repiten los militantes. Es un proceso de discusión en abierto en el que vienen dentro de un mismo campo comprometido con la emancipación, con la igualdad y con la democracia, vienen referencias intelectuales y políticas que van a discutir abiertamente sobre cuál tienen que ser los rumbos hacia adelante. Sabemos que a veces la interpretación que pueden recibir estas discusiones en abierto son interpretaciones agrias, son interpretaciones que pueden entender que el debate tiene que ver con enfrentamientos. Nosotros seguimos fieles a la misma hoja de ruta con la que nacimos hace 2 años. Debatir en abierto, debatir con honestidad y debatir con fraternidad de cuál tiene que ser el rumbo hacia adelante. Básicamente porque sabemos que si no, no emergen las mejores ideas y que si no, los partidos se esclerotizan, que es lo que le pasa a los partidos políticos tradicionales. La Universidad de Verano de este año está presidida por la idea de que España ya ha cambiado y que nosotros somos parte fundamental e imprescindible de ese cambio, pero que ese cambio no ha terminado, que estamos a la mitad del camino, que ese camino no es recto, que no va todas las veces con la misma velocidad y con la misma intensidad, que los procesos de cambio no son lineales, que hemos llegado muy lejos, pero que no hemos llegado al final, y que hay que plantearse cómo reconstruimos, cómo pensamos Podemos para la siguiente fase, para terminar algunos de los retos que están en nuestra genealogía, algunos de los retos para los cuales nacimos, que no haya españoles que pasen miedo a no llegar a fin de mes, que no tengamos 500.000 jóvenes expulsados de nuestro país, que no haya gente que tenga extrema privación mientras que otros no saben qué hacer con todo el dinero que acumulan, que tengamos unas instituciones que no le den la espalda al pueblo y que sean más transparentes y que estén regeneradas, que la soberanía le pertenezca a la gente y no a unos pocos señores privilegiados a los que nadie elige. Estos retos que son por los que nacimos no están transformados.
Es verdad que hemos convencido a nuestro país de que hay que cambiarlos. Es verdad que el sistema político español ya ha cambiado de forma definitiva y que fruto de ese cambio, de momento, vivimos una etapa de transición que ahora parece de impasse, parece de parálisis, en la que lo viejo no termina de irse y lo nuevo no termina de consolidarse. Es verdad, estamos en una etapa de impasse, estamos a mitad del camino y eso no asegura hacia dónde vamos a llegar, pero sí que dice que hemos abierto mucha brecha, que la hemos abierto con un modelo determinado y con una hipótesis determinada, lo decíamos en la pasada Universidad de Verano, con una máquina de guerra electoral que consiguió, que pidió todos los recursos, toda la fortaleza, toda la energía militante para el asalto electoral. Gracias a eso ha llegado extraordinariamente lejos, más que ninguna fuerza transformadora en la historia reciente de nuestra democracia, pero no lo suficientemente lejos. Y ahora lo que nos preguntamos es, y en la siguiente tarea, ¿cómo se construye una fuerza de futuro en la que no solo confíen los 5 millones de españoles que ya confían en nosotros, sino que confíe una mayoría popular más amplia? ¿Cómo se construye, y esta es la idea central, yo creo, de la Universidad de Verano, una fuerza que pueda ser dirigente antes de ser gobernante? Es decir, que sea la fuerza que marque el rumbo de futuro de España, incluso antes de haber conseguido la mayoría como para conducirla. ¿Cómo se construye una fuerza más enraizada en el territorio, que construya más comunidad, que se esparza más en los barrios, en los distritos y en los pueblos, con moradas, con círculos que miran hacia afuera, con asociaciones de apoyo mutuo, con propuestas de ocio, propuestas estéticas, propuestas culturales, que sean capaces de proponer el horizonte de un nuevo país? ¿Y cómo se forman los dirigentes para las nuevas etapas? Los dirigentes que van a asegurar que haya relevo ampliado y relevo mejorado, tanto para la labor de gestionar allí donde ya somos gobierno, los ayuntamientos del cambio de las principales ciudades de nuestro país, como para prepararse para poder ser quienes estén en labores de conducción de un proyecto de país de futuro. Estas son algunas de las tareas que nos proponemos discutir, en abierto, que nos proponemos discutir con nuestros militantes, con nuestros simpatizantes, pero también con gente que simplemente tenga curiosidad, que quiera ser partícipe de las discusiones, que quiera ser partícipe de los debates, que quiera participar en este proceso de aprendizaje colectivo. Y esto es lo que presentamos con el orgullo y con la ilusión de cada vez que presentamos una iniciativa de este estilo, y con el orgullo y con la ilusión de lanzar un proyecto del que sabemos que siempre salimos fortalecidos y del que sabemos que siempre, renovamos el arsenal de ideas con el que retomar el pulso y retomar la iniciativa en un ciclo político que está a la mitad del cambio. Hemos hecho la mitad del camino, ha costado esfuerzo, pero hemos hecho la mitad del camino, queda la otra mitad para el cambio político. Vamos a pensar cómo hacemos el trayecto que falta con los que faltan. Gracias. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría preguntar cómo está afectando, cómo puede afectar el bloqueo, digamos, en la formación de gobierno y la amenaza esa que siempre tenemos de terceras elecciones, pues a los procesos internos, a las reflexiones internas que ya se anunciaron después del 26J. Y en segundo lugar, me gustaría saber también el proceso que se ha abierto ya en la Comunidad de Madrid, ¿puede adelantar alguno de los debates que te estáis teniendo también a nivel nacional? ¿Y en qué sentido? Gracias. Sí, gracias por las preguntas. Con respecto al bloqueo institucional, el bloqueo institucional lo entendemos más bien como una prórroga del mismo mapa. La repetición de elecciones, las segundas elecciones arrojaron un mapa similar, con un cierto avance de las posibilidades de las fuerzas conservadoras, pero un mapa similar. Y, por tanto, vivimos en lo fundamental una prórroga del escenario político que el 20 de diciembre mostró que ya había cambiado y que en lo sustancial no creemos que se vaya a mover mucho. Se puede mover, digamos, aritméticamente, favoreciendo un tipo de gobierno u otro, pero en lo fundamental, que es dejar a nuestro país en una encrucijada de caminos entre la restauración hacia atrás, digamos, a un gobierno que se empieza a hacer cargo de las tareas y de los retos de democratización y de justicia social en nuestro país, eso sigue encima de la mesa. Y somos conscientes de que ese nudo o esa encrucijada no la va a resolver solo una mayoría parlamentaria, no la va a resolver solo una suma de acuerdos entre formaciones políticas, la va a resolver la capacidad de empuje de la ciudadanía. Lo decimos con la conciencia de que en la actualidad hay menos gente ilusionada con la política, hay menos gente atenta a la política, hay menos gente expectante, y eso no es un buen dato, pero ese dato no es definitivo, no está para quedarse siempre.
Sabemos que el proceso de impasse institucional puede haber desgastado, producido cansancio o hastío, pero somos conscientes al mismo tiempo que solo una recuperación de la iniciativa popular puede deshacer el nudo hacia adelante, es decir, hacia más poder para la gente sencilla y no hacia una restauración de los privilegios de unos pocos. Pero, en todo caso, es verdad que los procesos de discusión y de actualización de la hipótesis Podemos se dan al mismo tiempo que las discusiones para la formación de gobierno o incluso de las especulaciones sobre posibles repeticiones de elecciones y, por tanto, los tenemos que dar en paralelo. Tengo que decir, no obstante, que llevamos prácticamente 6 meses dándolos en paralelo, digamos, el Podemos del futuro y el mientras tanto, el Podemos que hace falta para la nueva mayoría y la solución, digamos, de la gestión de la cuestión de la gobernabilidad. Con respecto a los procesos internos de elección de direcciones en municipios y en comunidades autónomas, son los procesos normales con los que, desde que hemos nacido, decidimos quién se pone al frente del proyecto en los municipios o en las comunidades autónomas. Y en esos proyectos es normal que haya diferentes ideas, diferentes opciones y, en todo caso, que sean los inscritos en cada comunidad autónoma o en cada municipio los que decidan. La discusión en abierto en la Universidad de Verano o en otros sitios no tiene que ver tanto con los procesos internos, pero es verdad que, digamos, pone sobre la mesa las diferentes ideas que hay, no en clave de bloques, en clave de algunas certezas que compartimos y algunas dudas que resolvemos juntos en la discusión. Pero entiendo que son dos carriles o dos elementos diferentes. Yo estoy, con respecto a la pregunta que me hacías, Lorena, yo estoy de acuerdo con la afirmación que hacía Pablo ayer con respecto a la necesidad de la distancia y de la neutralidad. No me compete a mí, creo, ni nos compete a los diferentes portavoces manifestar cuáles son las mejores opciones. Creo que les compete al conjunto de los inscritos en cada proceso, municipal o autonómico, y por tanto comparto la opinión de Pablo, comparto la opinión del secretario general sobre la importancia de vivir con normalidad y con distancia, que se tengan que producir debates y discusiones y procesos abiertos entre compañeros en los territorios. Y quiero resaltar esta última parte. El lenguaje sobre las guerras o el lenguaje sobre las etiquetas, que pretende reducir la discusión de ideas a una cuestión de etiquetas o de nombres, es ajeno a nuestra cultura política. Lo que tenemos es procesos en los cuales debatirán y se medirán diferentes opciones y diferentes alternativas, y será la gente la que decida cuáles son los mejores. Así que en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo. Sí, buenos días. Íñigo, yo le quería preguntar más o menos en la línea de mis compañeros. Pablo Iglesias ha hablado de aguardar como una distancia prudencial con el proceso de primarias de aquí de Madrid. Su compañera Carolina Vescanza ha hablado también de una neutralidad relativa. ¿Es neutralidad que el secretario general de Podemos diga que habrá candidaturas mejores a la de Rita Maestre? Gracias por la pregunta. Creo que de fondo hay un acuerdo fundamental, que es la necesidad de que los procesos territoriales le competan a los inscritos en cada territorio y, por tanto, que mantengamos una distancia que permita que sean los inscritos quienes con toda normalidad decidan. Y en eso estamos profundamente de acuerdo. Así que lo que tengo que decir sobre las declaraciones de Pablo es que estoy de acuerdo. Hace falta que mantengamos distancia, hace falta que vivamos con toda normalidad, que sea la gente la que decida con su voto, con su participación, con su discusión, cuáles son los mejores proyectos. Hola, ahora. Dos preguntas. Por un lado, Pedro Sánchez ayer se reunía, conocíamos que se había reunido con Francesc Homs, todavía no ha llamado a Ciudadanos, empezó llamando a Rajoy y luego habló con Pablo Iglesias, incluso se reunió el día después con Alberto Garzón. El hecho de que haya hablado con Podemos, con Izquierda Unida, se haya reunido incluso con la antigua Convergencia y todavía no haya llamado a Ciudadanos, ¿les da una pista o les da esperanzas para poder explorar esa vía de la que ustedes hablan desde el Gobierno, contando con los nacionalistas? Y por otro lado, volviendo al proceso en Madrid, Íñigo Errejón decía que estaba de acuerdo con Pablo Iglesias cuando hablaba de neutralidad, de mantener distancia con el proceso, pero está de acuerdo con todo lo que dijo, porque Pablo Iglesias también dijo que habría candidaturas mejores. ¿Cree que habrá candidaturas mejores a la impulsada por José Manuel López, Rita Maestre y Tania Sánchez? Gracias.
Gracias. Empiezo por esta última. Estoy de acuerdo en la necesidad de mantener distancia y no me corresponde a mí valorar cuáles van a ser las candidaturas mejores. Con respecto a la cuestión de las llamadas de Pedro Sánchez, nosotros hemos manifestado, pero no de ahora, sino desde hace varios meses, que una vez que el Partido Socialista intentó la vía con Ciudadanos, que nosotros le decíamos que conducía hacia el Partido Popular, y Ciudadanos, como si quisiera confirmárnoslo, después se fue con el Partido Popular. Una vez que se intentó la segunda vía, que era la del Partido Popular con Ciudadanos, solo queda una tercera alternativa. Esa vía alternativa que puede deshacer el nudo es un acuerdo del Partido Socialista con nosotros. El núcleo, lo fundamental, es el acuerdo del Partido Socialista con nosotros. Ese acuerdo necesitaría después de apoyos parlamentarios diferentes, que podrían venir o de Ciudadanos en este caso, que se comprometiera a no bloquear la posibilidad de un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy, o podría venir de diferentes formaciones catalanas o vascas. Cualquiera de los dos caminos, a nosotros nos parece que podría ser válido siempre que el punto de partida, siempre que el núcleo fuera un acuerdo entre nosotros y el Partido Socialista que después le pidiera apoyos parlamentarios a otras fuerzas. Me imagino que el señor Sánchez, pero esto es pura imaginación, estará tanteando o estará explorando cuáles son las posibilidades entre cada uno de esos dos caminos. Pero el punto común, a partir del cual cualquiera de esos dos caminos es posible, es que el Partido Socialista se decida por un acuerdo político con Podemos, a partir del cual se pueda empezar a pensar en la conformación de una mayoría alternativa y de un gobierno alternativo. Si se decide, nosotros sabemos que el camino no será sencillo, pero que seguramente es el único camino para deshacer el chantaje que nos planteó Mariano Rajoy y para seguir manteniendo que ni Rajoy ni elecciones, que hay una alternativa. Pero la decisión, en este caso, le corresponde al Partido Socialista. Sí, mi pregunta es para Íñigo Errejón. Yo voy a insistir otra vez en la situación de Madrid, como han hecho mis compañeros, porque el secretario general del partido no solo no mantuvo la distancia, creo que todos los periodistas que estamos aquí lo sabemos, tampoco se limitó a decir que había candidaturas mejores. Criticó abiertamente una plataforma a la que acusó de preocuparse más de las fotos que de las ideas y postuló él mismo a una persona que no había dado un paso adelante para presentarse. Entonces le voy a hacer tres preguntas concretas al respecto. Una, ¿considera lógico que alguien haya podido sentirse ofendido por las palabras del secretario general? ¿Y no considera usted que declaraciones como las de ayer de Pablo Iglesias hacen imposible evitar esos conceptos que usted mismo afeaba un poco, de las etiquetas, los conceptos belicistas, la guerra, ¿no? Si no considera razonable que se utilicen esos términos. Y luego le pregunto si usted dice que comparte la tesis de Iglesias de que no hay que tomar partido. ¿Usted comparte también lo dicho por Iglesias sobre que la candidatura de Rita Maestre se preocupa más por las fotos que por las ideas? Gracias. Gracias por las preguntas, Mariela. Con respecto a la primera, no sé si alguien pudiera haberse sentido ofendido por las opiniones que dijera Pablo. Yo me imagino que no, porque el acuerdo fundamental es que el proceso lo van a determinar los madrileños y las madrileñas. Con respecto a la cuestión de las etiquetas, creo que estamos de acuerdo, estoy convencido que Pablo está de acuerdo con que la discusión fundamental es una discusión de proyectos y que es una discusión que se está dando y que se va a desarrollar con total normalidad. Y con respecto a si hay o no mejores candidaturas o las valoraciones sobre la candidatura o el proyecto que se presentó, yo me reafirmo en lo que he dicho. Yo no valoro los proyectos que se han presentado, yo no valoro las iniciativas que se han presentado, eso le corresponde a los madrileños y a las madrileñas. Sí, yo quería saber, buenos días, después de esas declaraciones de Pablo Iglesias, que ya se han mencionado varias veces, tomando partido por una posible candidatura que todavía no se ha presentado o criticando un proyecto que sí se ha presentado, y las que ha hecho esta mañana Carolina Vescansa, hablando de que los dirigentes de una formación, incluido el secretario general, debían mantener una neutralidad relativa en el sentido de que tienen todo el derecho a defender determinados proyectos. Yo quería saber si se va a hacer un cambio en la normativa, en el reglamento para este proceso interno, teniendo en cuenta que en los primeros que se llevaron a cabo en Podemos, la dirección estatal sí que tomaba partido por determinados proyectos, después se cambió
teniendo en cuenta que hubo cierta polémica en muchos territorios que criticaban que hubiera que la dirección favoreciera unos proyectos frente a otros, entonces no sé qué va a pasar en este proceso. Gracias. De manera muy breve, y gracias Ana por la pregunta, de manera muy breve, no tenemos previsto hacer un cambio, digamos, en los acuerdos y en los reglamentos que hasta ahora han regido estos procesos y que siguen determinando que obviamente cada cual tiene su posición, pero que en la medida en que hacemos de portavoces respetamos que los procesos se circunscriben a la escala territorial en la que se dan y que, por tanto, en este caso, en el caso de Madrid, pero como en el caso de Extremadura, pero como en el caso de Alicante, son los extremeños, los alicantinos o los madrileños quienes deciden. Buenos días. Ayer finalmente Ana Pastor rectificó y Luis de Guindos hoy se ha mostrado dispuesto a ir a dar explicaciones al Congreso, pero desde el Gobierno no están precisamente tan dispuestos. Rafael Hernando acaba de decir que un pleno para hablar de un no nombramiento es banalizar el Congreso. ¿Ustedes piensan que esa comparecencia se va a producir o creen que el Gobierno finalmente decidirá que de Guindos no va? Seguramente la prueba, gracias por la pregunta, seguramente la prueba más clara de que hay más bien desgobierno que gobierno es que ya no se sabe cuáles son los portavoces autorizados del Gobierno, porque según a quien se escucha una cosa u otra. Por ejemplo, según si se escucha al ministro de Economía en funciones o si se escucha a otro representante del Gobierno, creeremos que el Gobierno va a cumplir con su obligación de ser controlado por el Ejecutivo y, por tanto, va a acudir al Parlamento o que no lo va a hacer. Creo que esta duda solo nos la puede resolver el propio Gobierno, al que nosotros lo que le seguimos insistiendo es que acudir al Parlamento a rendir cuentas forma parte de la normalidad del equilibrio de poderes en un sistema democrático y que no se lo pueden tomar como un ataque personal, como si fuera un ataque al Gobierno o al partido de Gobierno. Nosotros, las formaciones políticas que aún estamos en la oposición, estamos haciendo nuestro trabajo, que es fiscalizar al Gobierno, y el Gobierno tiene que hacer el suyo, que es dar explicaciones. Y con respecto a las palabras del señor Hernando, le tenemos que recordar que el señor de Guindos no le pedimos que venga al Parlamento a hablar de un no nombramiento, le pedimos que venga al Parlamento a explicarnos si nos mintió a los españoles o si no, que es más grave. La situación del señor Soria pertenece ya a su vida personal y, por tanto, las decisiones las toma él. Ahora bien, los nombramientos que proponga, se ejecuten o no, los nombramientos que proponga nuestro Gobierno, nuestro ministro de Economía en funciones o las declaraciones que haga nuestro presidente del Gobierno, que según apuntan algunos medios de comunicación habrían sido claramente mentiras a los españoles, eso sí le compete al Parlamento. Así que no le pedimos que nos venga a hablar de la vida del señor Soria, le pedimos que venga al Parlamento, le exigimos que venga al Parlamento a dar explicaciones sobre si nos mintió a los españoles. Y si no nos mintió, mejor para todos, que nos saque de dudas, pero que nos saque de dudas en la sede de la soberanía popular. Y una última nota, estamos contentos de que la señora presidenta del Congreso haya rectificado y de que el señor de Guindos ahora se muestre favorable a acudir al Pleno, pero también estamos convencidos que sin la presión de una parte de la sociedad civil, sin la presión de una parte de los medios de comunicación y sin la actuación de los grupos que todavía estamos en la oposición, esto no se estaría produciendo. No van bien las cosas cuando en un país, para que el Gobierno haga su trabajo, hay que presionarle tanto.